Buenos días, bienvenidos a Biología. Hoy vamos a hablar de mutaciones, ¿de acuerdo? Las mutaciones son cambios o alteraciones en el material genético, generalmente en el ADN, que después de esa replicación, esa transcripción y finalmente la traducción, ¿vale?, se convertirán en una alteración de las proteínas que codifican los genes que están contenidos en ese ADN, ¿vale? Las mutaciones están producidas, aunque no siempre tienen por qué estar producidas por agentes en sí, ¿vale?, pero están producidas por unos mutágenos, ¿vale?, que son agentes pues, físicos, biológicos, químicos, etcétera. Bueno, que veremos más tarde en qué consisten, ¿de acuerdo? Tenemos varios tipos de mutaciones. Fijaos que las mutaciones pueden ser inducidas, si hay alguno de estos agentes mutágenos que las provocan. O puede haber mutaciones espontáneas, que se den lugar sin ningún tipo de agente que las provoque. Hay muchos tipos de mutaciones en función de cómo nos afectan, si son positivas, en el sentido de que nos benefician, si son perjudiciales, si básicamente lo que alteran es vital, ¿vale?, y va a mermar nuestra capacidad para hacer algunas cosas. Pueden ser letales o pueden ser neutras, simplemente no provocar ningún tipo de beneficio o ningún tipo de perjuicio, ¿vale? Pero la clasificación que vamos a utilizar va a ser la que las clasifica en génicas, cromosómicas y genómicas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Cromosómicas. Bien, y vamos a ir punto por punto viendo en qué consisten cada una de ellas. Entonces, vamos a ver primero en qué consisten las mutaciones génicas, y como su nombre indica, básicamente las génicas van a ser aquellas en las que se modifica un único gen. Son mutaciones puntuales que se suelen dar, por ejemplo, durante la replicación, ¿de acuerdo? Y dentro de las génicas vamos a tener de dos tipos. Las sustituciones, que básicamente son sustituciones de un nucleótido, y las eliminaciones o deleciones, ¿vale?, o inserciones, ¿vale?, o adiciones. Fijaos la diferencia. Si yo, por ejemplo, tengo una sustitución, ya hemos visto en el capítulo de la traducción que cada codón, que es básicamente un conjunto de 3 nucleótidos, codifica un aminoácido, ¿vale? Esto sería un aminoácido en concreto. ¿Qué sucede si yo sufro una sustitución? ¿Vale? La sustitución, fijaos que si yo tengo adenina, yo qué sé, será igual que la cambio por timina, o tengo adenina y la cambio por guanina, etcétera, o lo que sea, ¿vale? Es cambiar una base nitrogenada, es decir, un nucleótido por otro. Si yo altero algo aquí, ¿vale? Hablamos esto de ADN, esto ya sería, estoy hablando de traducción, y acordaos que la traducción ya es de ARN a un aminoácido, y al final a un polipeptido, ¿vale? Si yo, por ejemplo, tengo este código en el ADN, ATT, y que es este en ARN, y yo cambio la T, y ahora le convierto a esto en ATG, pues esto se convertirá en AUG, ¿de acuerdo? Esta en concreto, pues puede que codifique al mismo aminoácido y no pasa nada, ¿de acuerdo? O puede que no, puede que codifique a un aminoácido distinto. Vamos a poner aminoácido 1, aminoácido 2, ¿vale? Luego, si cambio la estructura, si cambio la secuencia de aminoácidos, estoy cambiando la estructura primaria de la proteína o del polipeptido que yo estaba haciendo. Y cambiar la estructura primaria, pues puede traer sus consecuencias, como que se altere también la estructura secundaria o incluso la terciaria, ¿vale? Esto puede ser leve, puede ser, digamos, peligroso, o puede ser fatal, básicamente, ¿vale? Imaginad que esto es una enzima que tiene su centro activo, vamos a exagerarlo un poco en el modelo de llave y cerradura, ¿vale? Aquí pues van a venir dos sustancias, que esta enzima va a hacer que se unan, ¿vale? Y saldrá esta sustancia ya formada, ¿vale? Pues imaginaos una enzima que cataliza una reacción química en la que dos reactivos se convierten en un producto.
¿Qué sucede si el aminoácido que yo estoy cambiando con esa mutación génica está justo en el centro activo? Que este centro activo posiblemente se distorsione, porque al cambiar la estructura primaria habrá problemas para plegar de la misma forma la estructura secundaria o incluso la terciaria. De manera que si yo modifico el centro activo, ¿vale? Pues es posible que ya no pueda hacer la reacción para la que estaba diseñada esta enzima. Vamos, pierdo la funcionalidad de la enzima. Podría pasar que altere algún aminoácido de por aquí o interior, que altere un poco la estructura. Pues eso puede quizá modificar un poco el funcionamiento de la enzima, pero mientras no afecte al centro activo no debería restarle toda la funcionalidad, digamos. ¿Vale? La enzima es posible que no pudiera funcionar del mismo modo, pero seguiría haciendo la reacción, ¿no? O finalmente podría ser, acordaos que había uno de los codones que codificaba un stop, que básicamente es un, vale, para aquí y deja de poner aminoácidos durante la traducción. De manera que, imaginaos que ahora cambiamos un aminoácido y en lugar de codificar, por ejemplo, leucina, pues codificamos un stop. Pues durante la traducción, cuando lleguemos aquí en el código genético, pararíamos. Eso es fatal, porque dejamos las enzimas o los polipéptidos a medias. De manera que hay, digamos, consecuencias que pueden ir desde las muy graves a las muy leves o incluso a que no haya consecuencias. Acordaos que teníamos muchas combinaciones para solo 20 aminoácidos, lo que significa que hay ciertas combinaciones de nucleótidos, ¿vale? Ciertos codones que codifican el mismo aminoácido. De manera que si yo cambio uno por otro y codifican el mismo aminoácido, a priori durante la traducción no habría ningún cambio. Simplemente cambiaría el código genético, pero ya está. A la hora de hacer el polipéptido se haría el mismo polipéptido que habríamos hecho sin la mutación. ¿De acuerdo? Las que son un poco más problemáticas son estas dos. Porque fijaos que aquí no alteramos nada, solo alteramos un nucleótido por otro. Pero todos los demás nucleótidos, tanto los de antes como los de después, no se ven alterados, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa cuando yo retiro un aminoácido o añado otro? Si yo tengo, por ejemplo, voy a ponerle el ARN normal, ¿vale? AUG, G, C, U, A, U, G, C, C, U, A, ¿vale? Pensad que esta manera de leer, en el que cada codón son 3 nucleótidos y codificamos un aminoácido, sería esta, ¿de acuerdo? Aquí tendría un aminoácido, aquí otro. Si yo ahora coloco aquí un nucleótido, por ejemplo, AUG, y aquí colocamos U. Ese nucleótido lo hemos añadido, o que pudiéramos eliminar uno, ¿vale? Pero vamos a hacer el ejemplo de añadir. ¿Cómo seguiría? GCU, AAU, GCCU, AG, ¿vale? Pero ¿qué pasa ahora? Que esto de aquí permanece inalterado, el AUG sigue igual, pero yo tengo que leer sin separación los codones de 3 nucleótidos en 3 nucleótidos para ir poniendo aminoácidos en la traducción. De manera que ahora este sería un nuevo codón. Este sería un nuevo codón. Nuevo codón. Por aquí seguiríamos, ¿vale? Porque aquí seguiría habiendo material genético hasta que llegáramos a una señal de stop. Posiblemente aquí se crea una señal de stop y tengamos que parar ahí. Pero si no, aquí nos cambian todos los aminoácidos que teníamos a partir de la mutación. Luego, después de esa mutación, ya no estamos haciendo el polipéptido para el que estaba codificando ese gen. Ese gen, digamos, ha perdido un poco la funcionalidad que tenía porque ahora codifica otra cosa distinta, que es posible que no sea ni útil en el cuerpo. ¿De acuerdo? Luego, estas de aquí, la eliminación y las inserciones, son más serias o más problemáticas. ¿Vale? Las consecuencias de las sustituciones pues van desde las no me entero y da igual si codifica el mismo aminoácido la sustitución que la hemos liado. Si codifica un stop, por ejemplo. ¿Vale? Pero estas no, estas van a cambiar el orden de lectura siempre. Porque a partir de la mutación ya vamos a leer lo que me queda de código genético de forma distinta. ¿Vale? Van a ser mucho más perjudiciales. ¿Vale? Bien. Si nos centramos en las cromosómicas, cromosómicas,
¿vale? Básicamente las cromosómicas son que dentro de un cromosoma yo tenga ciertas alteraciones de algún gen que se mueve, algún gen que se quita, algún gen que se añade, etcétera, ¿vale? Entonces, fijaos que en un cromosoma, si yo tengo el cromosoma de esta forma, bueno, tengo aquí el centrómero y demás, pues pensad que puede haber un cachito de este cromosoma que desaparezca, ¿vale? Y ahora el cromosoma, digamos, nuevo, pues le falta este cacho de ahí, cacho, ¿vale? Una sección del código genético. Esto es una deleción. El proceso contrario sería una inserción, ¿vale? En el que en lugar de tener todo esto, además tengamos otro trozo de otro cromosoma que nos aparece aquí en el cromosoma que tenemos al final, ¿de acuerdo? Esto sería una inserción. Fijaos que una inserción, pues bueno, es más código genético. Puede parecer que eso es inofensivo, pero no tiene por qué ser inofensivo, ¿vale? Puede provocar ciertos problemas. Desde luego una deleción va a provocarlos, ¿vale? Si desaparece parte del código genético, pues hay genes que no se van a expresar porque no están. Y si no están, pues imaginaos, ¿vale? Si solo desaparece un gen en uno de los homólogos, pues tenemos el otro. Pero muchas veces esto puede provocar ciertos problemas. Si desaparecen los dos cromosomas, suele ser letal, ¿de acuerdo? Además de esto digamos es un poco lo que pasa cuando tenemos un solo cromosoma. También puede pasar que si tenemos un gen que codifica, imaginaos, que tiene varios codones y los codones pues son el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, pues que después de la mutación estos de aquí estén al revés o desordenados, por ejemplo. Que ahora sean 5, 4, 3, 2, 1. Esto es una inversión, ¿vale? Simplemente es que durante la replicación y demás, pues se nos ha ido al revés los genes. Y al irse al revés, pues tenemos una inversión. Lo bueno es que en principio los genes no están alterados. Luego una inversión no suele ser muy problemática. Simplemente se lee igual, aparecerán los genes en orden distinto, pero los genes se seguirán expresando. ¿De acuerdo? Y luego finalmente lo que podemos tener es una translocación. Que una translocación básicamente es que un segmento de un cromosoma se vaya a otro cromosoma. Por ejemplo, aquí, que tengamos este segmento y este segmento se venga aquí y aparezca en otro cromosoma, ¿vale? Que puede ser en el mismo cromosoma homólogo, que puede ser en el mismo cromosoma pasando a otro lado, o puede ser entre cromosomas de distintos pares, ¿vale? Si además hay una región de este cromosoma que pasa aquí, ¿vale? Pues esto se llama... esto es el centrómero, aunque ya sabéis, básicamente lo pinto como un punto, pero es básicamente un punto de estrechamiento, ¿vale? Pues esto ya es una translocación recíproca, que se llama. Que es que ha habido como un intercambio de genes, o un intercambio de material genético entre un cromosoma y otro, pero al mismo tiempo, ¿vale? Y luego tendríamos las genómicas, que las genómicas son las que ya alteran el cariotipo, básicamente que es el genoma, pues en este caso humano, ¿vale? Porque nos estamos refiriendo a los humanos casi siempre, ¿vale? Las genómicas pues son básicamente aquellas en las que ya alteran el número de cromosomas que tenemos o el número de pares, etc. Tenemos de dos tipos. Tenemos las euploidías, ¿vale? Que bueno, básicamente alteran la N. Acordaos que N era haploide, 2N era diploide, ¿vale? 4N tetraploide, 8N octaploide. Es decir, tenemos seres vivos en general, ¿vale? Vegetales, animales, etcétera, que pueden ser poliploides, ¿de acuerdo? Luego las euploidías pues pueden hacer que un organismo en general, pues si sea haploide o sea diploide, etcétera, que aparezcan más cromosomas por cada par, es decir, que aparezcan más pares de cromosomas al final, ¿no? Esto en general no es muy bueno para nosotros, por ejemplo los humanos, pero se suele utilizar, por ejemplo, en la agricultura para hacer frutos más grandes, ¿vale? Cuando, por
ejemplo, hay fresas 8N y cosas así para hacerlas más grandes o que no tengan semillas, porque normalmente cuando toco mucho el genoma hago individuos estériles, de manera que, bueno, son fresas que no se reproducen, de manera que genial porque no tienen pepitas, por ejemplo. Y luego tenemos ya las más serias y las más conocidas también, que son las aneuploidías, ¿vale? Las aneuploidías básicamente lo que me van a hacer es que en algún par, no ya con el número de pares, sino que en algún par en concreto haya algún problema, ¿vale? Hay tres tipos. Una es la nulisomía, ¿vale? La nulisomía básicamente es que desaparece un par. Uno de los pares, hasta luego, ¿vale? O desaparece un par, generalmente suele acabar en muerte. Que decir, suele ser que durante el desarrollo embrionario pues hay muerte y ya está. Tenemos también las monosomías, que es que dentro de un par desaparece uno de los cromosomas homólogos, ¿vale? Desaparece un cromosoma homólogo. Esto puede ser autosómico, por ejemplo, que desaparezca un cromosoma, un cromosoma entero de un par en concreto. Por ejemplo, si desaparece un cromosoma del par 5, pues suelen aparecer niños que se llaman cri du chat, cri du chat en francés, que es como llanto de gato o maullido de gato. Básicamente son niños que la característica más principal que tienen, la más llamativa, es que cuando lloran, maullan como los gatos. O sea, están llorando y parece que haya un gato maullando. Esto puede parecer divertido, lo que igual ya no es tan divertido es que suelen tener microcefalia, suelen tener retraso mental y no suelen llegar a la edad adulta, ¿vale? Si desaparecen el otro cromosoma también estaríamos en una nulisomía y seguramente pues son individuos que no nacerían, ¿vale? Y luego tendríamos las trisomías y en otros casos pues ya tetrasomías, polisomías, ¿vale? Que básicamente es que dentro de un par aparece un cromosoma extra, ¿vale? Hay tres cromosomas. Uy, qué mal. Hay 3 cromosomas en un par, ¿vale? Trisomías famosas, pues por ejemplo, la trisomía en el 21, que se traduce en un síndrome de Down, ¿de acuerdo? Básicamente es que dentro del par, que es autosómico, no son los cromosomas sexuales, del 21, pues hay un cromosoma extra. Hay 3 cromosomas en el par 21. De manera que, bueno, se produce pues, este síndrome de Down, ¿no? Desde el cigoto, básicamente. Y son individuos que tienen una cara muy característica, son muy reconocibles, cara redondeada, etcétera. Suelen tener problemas en retraso mental, etcétera. Pero luego también hay trisomías que suceden un poco, si os fijáis en el resumen de genética mendeliana, al final tenéis una tablita que es un poco el resultado de la no disyunción de los cromosomas sexuales, ¿vale? En los gametos, si yo, por ejemplo, que soy un hombre, mis gametos pueden tener el cromosoma X o el cromosoma Y. Recordad que los gametos, después de la meiosis, son haploides. Solo tendrán uno de los dos cromosomas. Yo puedo tener espermatozoides que tengan el cromosoma X o el cromosoma Y. O puedo tener que no se produzca esa disyunción, ¿vale? De manera que tenga un cromosoma, o sea, un espermatozoide solo con XY y uno sin ningún cromosoma sexual. ¿De acuerdo? Aquí este sería el caso para una mujer en la que esa disyunción ha dado a óvulos con los cromosomas XX, los dos juntos, o un óvulo sin ningún cromosoma sexual, ¿vale? Fijaos que aquí la combinación sería XXX, que es una trisomía del cromosoma X, son mujeres que en general son infértiles, que, bueno, tienen problemas ováricos y demás. Hay veces que tienen cierto problema a la hora de aprender y en el desarrollo cognitivo al principio, pero son personas que en general suelen tener vida normal, o pueden tener vida normal. O pueden tener X0,
¿vale? Que esto al final es como si fuera una monosomía, porque realmente tienen solo un cromosoma y el otro no lo tienen. No tienen XX o XY, de manera que este se llama en concreto síndrome de Turner, ¿vale? Que también al final son una serie de problemas. Este podría ser XXY, ¿vale? Que suelen ser individuos que son, digamos que están a caballo entre los rasgos físicos de un hombre y una mujer, no desarrollan los pechos, pero tampoco vello, es un poco... hay un poco de todo, ¿vale? Desde luego hay un montón de casos diferentes y cada caso es un mundo. Y luego tendríamos, por ejemplo, este caso, que caso yo, ¿vale? En la que hay una monosomía donde solo hay cromosoma Y, que, bueno, recordad que el cromosoma Y, con lo que vimos en genética mendeliana, tiene menos información genética que el cromosoma X. En general, estos individuos no llegan a vivir, y si viven, pues lo tienen bastante crudo, ¿vale? También hay trisomías de más clases, o hay tetrasomías, etcétera. En general básicamente son problemas, ¿vale? Bien. Todo esto son los tipos de mutaciones que hay, ¿vale? Los tipos principales, o cómo podríamos clasificar las mutaciones según los tipos principales, ¿vale? Sin embargo, claro, ¿qué produce estas mutaciones? Pues se pueden producir de forma espontánea, ¡pum!, mutación, ¿vale? O pueden venir a causa de mutágenos, ¿vale? Los mutágenos van a ser todas aquellas sustancias o aquellos factores, ya puedan ser físicos, químicos o biológicos, o radiactivos, depende en lo que nos centremos, pero vamos a centrarnos solo en 3 tipos, ¿vale? Que pueden provocar una mutación. Entonces, vamos a tener mutágenos físicos, como pueden ser, por ejemplo, la radiación ionizante, ¿vale? Radiación alfa y beta, o los rayos ultravioleta, ¿vale? Los UVA y UVB. Básicamente son efectos de la radiación, ¿vale? Radiación ionizante, como pueden ser los rayos gamma y sobre todo los rayos X, ¿vale? Todas aquellas personas que están expuestas a una gran cantidad de rayos X, pues obviamente pueden desarrollar ciertas mutaciones. Además son acumulativas, es decir, al final vas acumulando dosis de radiación. Entonces las personas como los radiólogos o las personas que se encargan de hacer este tipo de diagnósticos a pacientes, pues tienen ese riesgo añadido, ¿no? Generalmente cuando os hacen una radiografía, fijaos que la persona que os va a hacer la radiografía se va de la habitación, ¿no? La primera vez que os pasa, quizá os preguntáis, la primera vez que os pasa y tenéis un poco de raciocinio, ¿no? Decís, ¿por qué esta persona se está pirando de la sala en la que me van a hacer algo? Es decir, ¿qué me va a pasar a mí? Pero bueno, la exposición a la que podéis exponeros, digamos, valga la redundancia, la exposición que tenéis por haceros una radiografía de vez en cuando, pues desde luego va a ser muy baja, ¿vale? Pero una persona que está 8 horas al día haciendo radiografías, desde luego no puede estar dentro de la misma sala, ¿vale? Radiación alfa y beta son básicamente radiaciones que se producen, por ejemplo, en un accidente nuclear y este tipo de cosas, pues obviamente también pueden alterar el código genético de los individuos que están expuestos a ellas, ¿vale? O la radiación UVA o UVB, que son los dos tipos de radiación ultravioleta, en la que alguna de ellas, por ejemplo la UVA es más superficial, UVB penetra más, pero en general las dos pueden producir cáncer de piel, ¿no? Tumores o mutaciones en las células de la piel. Tenemos también agentes químicos, como son, por ejemplo, el ácido nitroso, que puede cambiar una base por otra, por ejemplo. Básicamente, estos se van a centrar en alterar la composición química o las propiedades químicas del ADN, ¿vale? Haciendo que o bien cambiemos una base por otra y entonces esta base ya no se une con la complementaria y el ADN no puede hacer la doble hélice bien, o bien esta base se junta con la de al lado y pasa lo mismo, que la doble hélice se desfigura, ¿vale? Pues son, por ejemplo, el ácido nitroso, algunas sustancias alquilantes, ¿vale? Alquilantes que alteran básicamente el orden. Imaginad que tenemos una cadena de ADN, ¿de acuerdo? En la doble hélice, y aquí aparece un CH3, así, de la nada, o un bromo, o un algo que impide
que este ADN funcione igual que antes, o igual que debería funcionar. Esto en general provoca una mutación que si cae en el sitio concreto, pues puede desarrollar una enfermedad, ¿vale? En general, la mayoría de las mutaciones, quiero decir, no la mayoría, pero las mutaciones que se producen en células del cuerpo, como estas no se dividen y no pasan a la descendencia, pues no hay problema. Estas mutaciones solo afectan al organismo que las tiene, y cuando ese organismo muera se acabaron las mutaciones, ¿vale? Cuando afectan a células como los gametos, pues entonces estas mutaciones sí pasan a la descendencia, porque al final el contenido hereditario, el ADN, la información genética que tenemos en los gametos es la que va a pasar a la descendencia. Luego, este tipo de mutaciones, cuando ocurren en gametos, pues son mucho más trascendentes al final, ¿vale? Y además de las alquilantes y del ácido nitroso, pues tenemos... ¿Yo me he dejado alguna? ¿Vale? Ah, bueno, sí, los homólogos. Vale, los homólogos de bases, que básicamente es que aparezca una base nitrogenada tipo la de la adenina, ¿vale? Que es similar pero no es adenina y sustituya a la adenina dentro de un nucleótido, entonces alteremos el ADN también. Y luego los biológicos, que básicamente hay algunas bacterias, pero sobre todo virus, que pueden inocular cierta cadena de ADN que puede venir a sustituir, a provocar algún tipo de mutación, ¿vale? en nuestro ADN. Eso también se considera una mutación porque al final es un cambio en la información hereditaria, ¿vale? Aparece una hebra de ADN o un segmento de ADN dentro del mío que antes no estaba, ¿vale? Estos virus se suelen llamar oncovirus. ¿De acuerdo? Pasa que algunos virus, como por ejemplo el virus de la hepatitis B y C, pues estos virus al final aumentan mucho el riesgo de que los pacientes de hepatitis desarrollen un cáncer de hígado al final. Vale, y habiendo hablado de los mutágenos, pues vamos a hablar de qué manera regulamos que estas mutaciones no aparezcan, ¿vale? Lo tenéis en el resumen también, pero bueno, básicamente vamos a tener un agente muy bueno durante la replicación, ¿vale? Que es la ADN polimerasa 2. Acordaos que hablamos de la 3 y de la 1, ¿vale? La 3 es la que se encargaba de la elongación, de ir haciendo esa cadena de ADN complementaria a la que teníamos de molde, ¿vale? En sentido 5' 3'. Y abajo con fragmentos, bueno, y digo abajo porque da igual, lo podemos mirar como sea, pero en la cadena lastrada o en la cadena retrasada lo iba haciendo al revés, ¿no? Con fragmentos de Okazaki. La 1 luego se encargaba de quitar los nucleótidos que había de ARN cebador, porque las ADN polimerasas necesitan que haya ya nucleótidos que existan, ¿no? Digamos, para acoplarse al lado e ir elongando la cadena. De manera que la ADN polimerasa 1 se encargaba de sustituir ese ARN por ADN que fuera funcional, ¿vale? Y luego las ligasas lo juntaban. Pues la ADN polimerasa 2, cuando se ha producido esa replicación, ¿vale? La ADN polimerasa 2 regula, lo que hace básicamente es revisar que todos los nucleótidos que se han puesto sean correctos, ¿vale? De manera que esta, que es la 2, de la que no hablamos durante la replicación, que solo dijimos regula, lo que se va a encargar es de ver si ha habido algún error durante la replicación. Esto a veces puede fallar, ¿vale? Entonces se hace una revisión, ¿vale? Post ADN polimerasa 2, que básicamente es revisar si todo lo que está hecho ahí está bien hecho. O sea que hay como un doble mecanismo de revisión, uno durante la replicación y otro después de la replicación, para ver si se está produciendo la replicación de forma correcta. Pero esto, claro, son la replicación. Luego, además, hay otras fases del ciclo celular. Acordaos que había la interfase, ¿vale? Y luego era básicamente esta fase que era ya la mitosis o meiosis o lo que hubiese, ¿vale? Ya no durante la replicación, esa fase S, ¿os acordáis? Ya no en esa replicación, sino en otras fases, hay otras enzimas que se encargan de comprobar si todo está correcto
o si se ha producido una mutación la pueden reparar, ¿vale? Y por ejemplo, esos rayos ultravioleta habían producido algún tipo de mala conexión entre alguna de las bases nitrogenadas, pues algunas enzimas son capaces de corregir estos aminoácidos que se habían producido aquí, pues pueden romper esto y cambiarlos por otros, etc. ¿Vale? Luego tenemos varios mecanismos que revisan que el ADN que replicamos o el ADN que está en nuestras células sea correcto. Además tenemos una proteína, entre otras, ¿vale? Hay bastantes, pero tenemos una proteína llamada P53 que se encarga de matar las células donde el ADN no se puede reparar. Si se detectan que hay muchos fallos y no hay manera de que haya enzimas que lo puedan corregir, como la ADN polimerasa 2 o como la fotoliasa que habíamos hablado de la fotolasa esta que habíamos hablado para los rayos ultravioleta, pues la enzima P53 lo que se encarga es de hacer que la célula sufra apoptosis. ¿Vale? O apoptosis. Apoptosis. Básicamente es que la célula apoptosa y muere. Básicamente muere. ¿Vale? Esto es como un mecanismo que tiene el cuerpo, que es el principal mecanismo, uno de los principales que se tienen para evitar que haya células cancerosas. ¿Vale? Al final en el cáncer sucede que tenemos unos genes que llamamos protooncogenes que se encargan de regular, básicamente codifican proteínas que se encargan de regular que la célula se divida bien y se divida correctamente a un ritmo normal si se tiene que dividir, ¿vale? Pero ¿qué pasa cuando esto sufre una mutación? Bueno, voy a ponerlo hacia abajo, ¿vale? Cuando los protooncogenes sufren una mutación, pasan a llamarse oncogenes. Los oncogenes ya son lo que hacen que esté descontrolado el ritmo al que se van dividiendo las células, al que van creciendo, etcétera, ¿vale? Pero ojo, que tenemos la P53, ¿vale? Tenemos genes que codifican la proteína P53 que pueden detectar estos genes y hacer apoptosis. ¿Qué sucede? Bueno, que del mismo modo también puede haber una mutación en estos genes. Si hay una mutación en estos genes y en estos genes se produce ya el milagro de los panes y los peces, básicamente las condiciones para que los oncogenes sí estén, digamos, activos y las células empiecen a desarrollar un tumor. ¿De acuerdo? Luego sí hay mecanismos de reparación, hay mecanismos de chequeo, hay mecanismos para, si ya no puedo reparar nada, vamos. Se producen del orden de 20.000 mutaciones diarias por persona, ¿vale? Obviamente esto puede llegar a fallar en algún momento, ¿de acuerdo? Pero claro, muchas de esas mutaciones pues no llevan a nada peligroso. La mayoría de las cosas que suceden básicamente es un desgaste, una muerte de células que acaba en envejecimiento. O sea, al final de nuestra vida hemos sufrido tantas mutaciones, hemos sufrido tantos errores en la copia de nuestro ADN y demás, que ya tenemos un desgaste que no podemos reparar. Y acabamos envejeciendo y muriendo. Al final las cosas fallan porque se desgastan. Muy bien, pues con esto terminamos el tema. El martes, si se puede, en algún momento hacemos un directo y hacemos dudas, ¿vale? Hablaremos del examen, aunque el examen que haremos el miércoles, esperad que sea igual que el que hicimos. Os citaré por pareja, seguramente. 5 parejas. Os haré preguntas de una colección que prepararé este fin de semana, son relacionadas con el tema, ¿vale? Con los 3 apartados que hemos visto: genética mendeliana, genética molecular y mutaciones. Y poco más, realmente poco más. El propio sorteo y demás lo podemos hacer el mismo martes en el directo, ¿de acuerdo? Muy bien, hasta luego.